50 millones de personas son diagnosticadas anualmente con sepsis en el mundo. Una quinta parte de estas personas fallecen por esta enfermedad. De cada 1,000 pacientes que son hospitalizados, alrededor del 15 al 20% de ellos fallecen por sepsis o por complicaciones como el choque séptico. De esto vamos a hablar el día de hoy en este podcast Pulso Crítico, conversaciones que salvan vidas. Bienvenidos. Pulso Crítico Podcast. Conversaciones que salvan vidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Daniel Sánchez Arreola, especialista en medicina de emergencias. Les damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan en este podcast. Pulso Crítico, conversaciones que salvan vidas. Un podcast que está dedicado a poder discutir y hablar sobre temas relacionados con la medicina de emergencias y las áreas críticas y temas frontera que también tienen un cierto interés sobre el sistema de salud y padecimientos que son graves problemas de salud a nivel mundial. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de sepsis y choque séptico como una enfermedad de bastante relevancia e impacto en nuestro sistema de salud. Y bueno, quiero dar la bienvenida a la doctora Silvia Uribe, quien está en la co-conducción de este podcast. Silvia, ¿cómo estás? Gracias, doctor. Pues muy contenta en tenerlo de nuevo el día de hoy y al doctor que lo va a presentar de inmediato. Muchas gracias. Pues como bien lo mencionamos, hoy tenemos un experto que va a estar con nosotros, pero antes de presentarlo para todos ustedes, quisiéramos dar un poco del contexto acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy, que es precisamente la sepsis y el choque séptico. Yo creo que muchas veces hemos escuchado que muchos de los pacientes que hoy llegan a las salas de emergencias, a diferencia de otros años, ya no son traumáticos, ¿no? Ya no es tanto el trauma que estamos viendo o que veíamos más bien todos los días. Hoy vemos más pacientes médicos y de esos pacientes médicos o clínicos, muchos tienen de base un problema infeccioso, ¿no? Y dentro de esos pacientes, pues muchos de ellos están complicados con procesos infecciosos graves. Y bueno, en realidad, pues hoy sabemos que la sepsis como una entidad importante es una enfermedad que tiene mucha carga de enfermedad en los hospitales de todos los niveles, de los hospitales de segundo y de tercer nivel. Y además es una enfermedad que pues gasta muchos recursos también para la atención de los pacientes. Pero creo que un tema muy importante para poder hoy hablar de este tema a profundidad es que tiene un impacto muy importante en la mortalidad de los pacientes en la sala de urgencias. Hemos platicado en episodios anteriores que la medicina de urgencias en los primeros minutos son pues lo más importante que hacemos con estos pacientes y creo que en esta enfermedad no es la excepción, ¿no? Hoy vemos algunos hospitales en donde los pacientes tienen procesos sépticos y lamentablemente no se diagnostican a tiempo. Tenemos por ahí también algunas experiencias que hemos visto del inicio del tratamiento antibiótico, que no siempre pasa con todos los pacientes. Y pues sabemos que también algunos pasan desapercibidos, ¿no? Y ahí es donde vienen las complicaciones con estos pacientes. Y bueno, como lo decimos también con los famosos códigos, tiempo es cerebro, tiempo es músculo en el corazón. Yo creo que en la sepsis tiempo es tejido, es célula. Y vamos también hoy a hablar un poco acerca de cómo impacta el tiempo de la reanimación inicial en un paciente con sepsis y choque séptico en su mortalidad y en sus complicaciones. Así que bueno, pues hoy vamos a dar la bienvenida a un invitado que está con nosotros. Déjenme decirles antes de eso que aparte de ser un buen amigo de nosotros, es un experto en lo que vamos a hablar el día de hoy. Luis Gorordo, ¿cómo estás? Doctor Luis Gorordo. El doctor Luis Gorordo del SOR. Actualmente él es especialista en medicina de urgencias y medicina crítica. Es maestro en gestión clínica, en dirección médica y asistencial. Es adscrito a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Juárez de México. Además de esto, él es coordinador del Comité de Investigación de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y bueno, él tiene pues una amplia trayectoria relacionada también con este tema. Aparte de eso, él es miembro de la mesa directiva de la Global Sepsis Alliance desde el año 2017. Es investigador clínico y autor de múltiples libros, múltiples capítulos y trabajos de investigación. Y por supuesto, pues es jefe de la mejor revista de educación y de investigación en emergencias, REE, la revista de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y también él es director editorial en Intersistemas y escritor de diferentes capítulos y trabajos de investigación relacionados al tema.
Así que pues no hay duda que hoy vamos a tener una muy buena plática de este tema y pues Luis, gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias por invitarme aquí a Pulso Crítico. Pues sí, es un tema que por demás apasiona y que hay mucho, mucho que decir para todos. Pues a mí me gustaría, antes de que Silvia y yo empezáramos a platicar contigo un poco acerca ya a profundidad del tema de sepsis, que nos platicaras qué te motivó a especializarte un poco en esta materia, en la sepsis. En urgencias y en sepsis. En urgencias y en sepsis. Creo que las dos cosas salen de mi experiencia un poco en el internado y en el servicio social, ¿no? En aquel entonces nos abrieron puerta en diferentes instituciones, no era lo convencional irte a los hospitales privados a hacer el internado y el servicio social, pero pues por los temas de la excelente seguridad que había en aquel entonces, pues nos dijeron a donde quieran, a donde puedan, ¿no? Y yo llegué a un servicio de urgencias. Y llegué al servicio de urgencias. En el internado oficialmente así fue, llegar a urgencias, pero ya después te rotaban en todos lados, ¿no? Y el servicio social fue completamente en un servicio de urgencias. Y estos pacientes eran los pacientes que yo veía que todo mundo se partía la cabeza, ¿no? Yo veía el infartado, ya sabían qué hacer, el electro, el fármaco, muy protocolizado, muy rápido, ¿no? El trauma, la sangre, rápido, banco, las placas, quirófano, entró luego, ¿no? Y ya. Y el séptico, ¿y a quién le hablo? Y que venga el otro, y el que no lo quiere operar, y entonces, y de repente ya se murió en urgencias. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿No? Y unos cirujanos ya de otra generación decían, es que es normal que se muera, tiene sepsis. Y yo, ¿cómo que es normal que se muera? Y ahí fue donde dije, esto es una urgencia, esto es lo que me gusta, vamos a darle por ahí, ¿no? Claro. Hay una frase muy famosa que yo te la he escuchado a ti varias veces que dice, cuidado, hay que pensar en sepsis. Puede ser sepsis. Sí. Puede ser sepsis. Y yo creo que desde aquí viene el primer tema, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición de sepsis? Te lo pregunto porque, bueno, generacionalmente somos un poco distintos, pues no estamos tan alejados. No tanto. Pero yo me acuerdo que en los pases de visita, hace algunos años, primero empezábamos con, dime cuál es la definición de bacteremia, dime cuál es la definición de sepsis, ¿no? Y eran preguntas atoradoras. Preguntas atoradoras en el pase de visita, pero me acuerdo mucho que en ese entonces, pues las respuestas no eran tan complicadas, ¿no? O sea, te decían, no, la sepsis es la presencia del famoso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más un foco confirmado, sospechado, ¿no? Y luego las cosas se fueron complicando conforme fue pasando el tiempo. Vinieron por ahí diferentes publicaciones que ahorita las mencionamos rápido, sepsis 2, sepsis 3, y de repente viene todo un boom de definiciones importantes que hoy, ahorita vamos a saber tu opinión y la de Silvia, no solamente impactan en el diagnóstico definitivo, sino también impactan en el manejo que le damos al paciente en el hospital, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, así es. Sí, o sea, la primera definiciones formales, científicas de nuestra era nacen en los 90s y era así. Respuesta inflamatoria sistémica, cualquiera de los 40 parámetros que te ponían ahí, o sea, tenías para escoger. Además, respuesta inflamatoria sistémica era una cosa todos los días y una infección y ya, ¿no? Ya eso es sepsis. Y justo venía la pregunta masquiñosa de urgencias de, ¿y entonces es una bacteremia o es una infección o es sepsis grave o es choque séptico o es falla multiorgánica, ¿no? Sí. Y te daban las opciones y rápido escogías como la que más que fuera acomodando. Ahí como se ve el paciente, ¿no? Pero llega 2016 con la tercera definición y ellos dicen, no, espérense, tiene que haber primero un síndrome clínico infeccioso. Es decir, la clínica manda en dónde está la infección, por qué llegó el paciente, que es algo que hacemos en urgencias, sin estudios, sin herramientas, antes de la tomografía es la clínica. Entonces tiene un síndrome clínico infeccioso y a ese oficialmente la tercera definición de sepsis dice más 2 puntos en SOFA. Y aquí es donde ya empezamos con los problemas, porque SOFA requiere estudios. Sí. ¿No? O sea, no es algo que haces en la puerta, no es algo que se hace en el triage. A mi muy humilde punto de opinión, eso vino a simplificar las cosas. No solamente en la cuestión de responder qué era o dar una definición, sino poder tener más estandarizado y vigilado y más bien identificado al paciente, ¿no? Poder decir este paciente escéptico con el riesgo a que evolucione o tiene más puntos en SOFA para que pueda evolucionar o ya me está gritando, me estoy chocando, ¿no? Entonces, y creo que sí está definido, o sea, que quitaron esos términos con la finalidad de evitar que se pasara desapercibido algún diagnóstico y obviamente pues frenar que no fuéramos a detectar o se nos fuera a pasar algún otro diagnóstico. Sí, o sea, sí se simplifica de alguna manera decir tienes el síndrome y el puntaje y listo.
El problema es en la operatividad de estás sentado en la sala de urgencias y el laboratorio va a llegar en 2 horas, si te va bien. Sí. Entonces, ¿qué haces mientras, no? Pues, No, pero además, si te pones a pensar cuántos pacientes llegaban a urgencias con CIRS, por ejemplo, ¿no? O sea, pues todos, ¿no? O sea, no necesariamente los pacientes con sepsis. Y luego viene también la definición del choque séptico, ¿no? Porque por ahí siempre durante muchos años pensábamos o se hacía la asociación de que el paciente con choque séptico era el que tenía hipotensión arterial, ¿no? Y teníamos que usar inotrópicos. Y luego con la definición de sepsis 3 dijimos, no, a ver, el choque séptico no solamente es esto, sino es el paciente que tiene datos de hipoperfusión y que tiene daño tisular. Y entonces las cosas se fueron complicando para algunos, para otros no. Pero la verdad es que creo que a final de cuentas hoy tenemos un poquito más de visión más clara de lo que es, como dices tú, el síndrome completo, ¿no? Como tal. Sí, o sea, coincido contigo que choque sí se complicó llegar al diagnóstico. O sea, ahora es más fácil decir que está séptico, ¿no? Pues necesitas 2 cosas. Pero para llegar al diagnóstico de choque, dice que le hayas puesto líquidos, que no haya respondido, que tenga datos de hipoperfusión tisular, que tenga una PAM menor a 65 o sistólicas y que además tenga hiperlactatemia. O sea, necesitas como varias cosas que se junten para poder decir choque séptico. Que a veces es evidente, digo, allá el ojo clínico de los que estamos en una sala de urgencias o con el paciente grave todo el día, lo ves moteado, lo ves marmóreo, lo ves desvariando y dices, ese está chocado, sin lagazo, ¿no? Hay muchas ventanas clínicas, ¿no? Así les llaman. La ventana neurológica, el déficit neurológica, la ventana cardiovascular, la ventana renal, ¿no? Con las alteraciones de la creatina en los azuados. Pero como bien lo dicen ustedes, el problema siempre ha sido la parte clínica inicial cuando el paciente está en urgencias. Una de las cosas, creo que ustedes concuerdan conmigo, que siempre hemos visto en la literatura de sepsis, choque séptico, es que muchas de las definiciones y los procesos de investigación que se hacen no son en la sala de urgencias, ¿no? O sea, de hecho, el mismo SOFA, para poder determinar la falla orgánica, pues como bien lo dices, necesitas resultados y eso normalmente pasa cuando el paciente ya está en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Así es. Entonces, no es fácil o no era fácil el tema de la definición, pero yo creo que el reto sigue siendo la identificación inicial, ¿no? En la sala de urgencias, ¿no? Y aquí quiero hacer una pausa porque pareciera que estamos hablando que solamente es responsabilidad de la sala de urgencias. Y probablemente el paciente solamente ingresó con un proceso infeccioso chiquito, ¿no? Es un sitio identificado y ya, sube o para seguimiento. O probablemente ingresó por alguna otra causa, una fractura, algo que no era infeccioso. Pero también está la responsabilidad en los otros servicios, en los otros pisos, dar el seguimiento. O probablemente de urgencias lo subamos con el diagnóstico solamente de sepsis, pero en las siguientes horas, en los siguientes turnos, en los otros días, pues el paciente evoluciona y es responsabilidad tanto de los quirúrgicos como de los no quirúrgicos, ¿no? La identificación, detección y diagnóstico y tratamiento oportuno que siempre lo hemos venido hablando, ¿no? Sí, la verdad es que son pacientes muy traicioneros que cambia el diagnóstico. O sea, el infarto es infarto y ya. O sea, no puedes... Ay, ahorita está infartado y al rato está muy infartado. No, está infartado y punto, ¿no? El EBC, pues tal vez es el que puede convertirse hemorrágico, extenderse, hacer cáncer hipertensivo. Sí varía la evolución. Pero en sepsis no, puede ser justo. Esa es la infección que sube a piso o que incluso hasta mandas a su casa y al día siguiente, horas después, llega chocadísimo a urgencias, ¿no? Entonces es un trabajo de que no es exclusivo de urgencias, pero sí el 80% de los pacientes con sepsis de un hospital se van a ingresar a través del servicio de urgencias. Y el otro 20% son infecciones nosocomiales. Sí. Entonces, sí tenemos una carga de responsabilidad, pero hay que repartir la responsabilidad entre personal de enfermería, obviamente todos los servicios de apoyo, laboratorio, rayos X, y quienes van a darle el seguimiento, medicina interna, los quirúrgicos y muchos más. Mencionaste un tema muy importante que es laboratorio, todo el protocolo de estudio. Yo me acuerdo cuando en algún tiempo hicimos esta revisión de las diferentes definiciones y ya enfocado, por ejemplo, a sepsis 3, una de las cosas que marcaba o que decía mucho la literatura es que los graves problemas de diagnóstico y las barreras de diagnóstico dependían de causas multifactoriales, ¿no? Una de ellas era como la falta de conocimiento, ¿no? Porque evidentemente no todos dominan el tema de sepsis. El paciente con sepsis puede llegar a un hospital de segundo nivel, a un centro de salud o a un hospital de tercer nivel, o lo puede ver el técnico en urgencias médicas desde el prehospital, claro, ¿no? Eso es un tema importante. Otra, bueno, esto nos lleva al subdiagnóstico, ¿no? Porque evidentemente, pues tiene un proceso infeccioso, tiene una infección de tejidos blandos, tiene una neumonía, pero no nos damos cuenta que el paciente realmente tiene una respuesta disregulada al proceso infeccioso.
Y el tercero, que yo creo que es un tema muy importante, es la limitación de recursos. Ahorita vamos a hablar un poco de biomarcadores, de estudios de imagen. Eso es triste, el último punto. Pero es la realidad, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos hospitales realmente podemos tener toda la batería de estudios para poder confirmar el estado de hipoperfusión, los biomarcadores, el lactato? Y creo que estos siguen siendo, no sé a tu punto de vista, ¿qué opinas? Barreras importantes para el diagnóstico. Totalmente. Sí, primero la educación. O sea, hablar el mismo idioma, y ahí están las guías de la Surveillance Sepsis y las mexicanas, viejitas y obsoletas ya en este momento, las internacionales. Por ahí vienen en octubre unas guías latinoamericanas que llevamos tiempo trabajando. Pero sí, primero es hablar el mismo idioma entre todos, desde el prehospital o desde el personal de salud domiciliario, ¿no? Que a veces son cuidadores o el mismo familiar bien educado, hasta que llega a una unidad de cuidados intensivos, pasando por un montón de servicios hospitalarios. Y entender que la sepsis es sí o sí una emergencia. O sea, es una enfermedad tiempo dependiente con una mortalidad que llega a ser hasta el 60% en algunas comunidades. O altísima, más con choque séptico, ¿no? O más con choque séptico. Y que requiere intervenciones muy puntuales en momentos muy claros. Entonces, tenemos que saber todos el mismo idioma. Esa es la base, la primera barrera de entrada, ¿no? Y la segunda sí es con lo que tengo que sí puedo hacer, ¿no? Claro. Fui a unas jornadas de unos residentes el otro día y me decían, ay, doctor, nos pide usted procalcitonina, pero yo no tengo lactato. Yo dije, híjole, si es algo es como si me dijeras que no tienes una BH, ¿no? Sí. O sea, si está muy austero de repente en algunos ambientes, y entonces el diagnóstico se vuelve 100% clínico. Y el problema es que SOFA no se encaja. SOFA requiere laboratorios. ¿Qué opinas, Silvia, de SOFA, Quick SOFA y todas estas escalas clínicas, algunas y otras no? Antes de entrar a las escalas, creo que es un punto muy importante lo que los dos decían, ¿no? La falta de recursos. Yo me acuerdo que cuando fui residente, y obviamente yo creo que muchos se van a identificar con eso, teníamos muy claro en las clases, en la teoría, en las guías, me tocaron justo cuando salió Sepsis 3, pues Robin Sepsis, que las teníamos que adecuar a nuestro medio y ver qué tomábamos, porque ahorita vamos a ir para allá. Pero sí, muy padre todo lo que tenemos que hacer, pero no tenemos nada. Y la verdad es que en lo personal y muchas personas, yo creo que te acostumbras a trabajar sin ese recurso. Sí. Y llegas a una unidad, yo actualmente trabajo en un hospital privado, llegas a esa unidad y dices, no lo necesito, porque he venido trabajando así un montón de años, ¿no? Sin tomar hemocultivos, sin tomar, cultivos de donde sea, ¿no? Porque pues el paciente que llega séptico grave, pues prácticamente sí lo tenemos que cultivar de todos lados. Y yo nunca cultivé un paciente en urgencias, o claro, uno o dos, porque no habían, no porque no supiéramos, porque no había. Entonces aprendes a sobrevivir. Sí, y eso trae, o sea, consecuencias como bolita de nieve, ¿no? Exacto. En el estudio Renace, publicamos en 2020, menos del 20% de los pacientes públicos y privados tenían un cultivo dirigido al sitio de la infección. O sea, impresionante que tenía pacientes en el estudio que llegaron por una neumonía y tenían un urocultivo. ¿Y para qué se lo tomaron? Si el síndrome clínico infeccioso es pulmonar, ¿para qué le tomas un urocultivo? Entiendo el hemo. Un hemocultivo y un vaso de agua no se le niegan a nadie, dicen por ahí. Pero luego te dicen, claro, le tomaste el hemocultivo o la expectoración a las 3 de la mañana y en lo que Bacter la siembra a las 9, 10 de la mañana ya no sirve. Entonces, ¿para qué se la tomo? ¿No? Y es la primera mejora para romper barreras. Entonces, pon un microbiólogo, abre tu laboratorio de Bacter en la noche, ¿no? Claro. En el hospital donde yo estoy, ya tiene algunos meses que por fin entendieron que también llegan los pacientes sépticos en la noche, ¿no? O en fin de semana. Y entonces ahora sí tenemos un químico bacteriólogo en Bacter de guardia en la noche, bueno, tarde, noche, fin de semana. Y podemos tomar cultivos todo el día. Pero fue duro y dale de, ¿y por qué usaron mal los antibióticos? Pues porque no tengo cultivos para establecer mis protocolos locales, entonces le pongo lo que yo quiera, ¿no? Entonces fue al revés, a nacer desde el problema hasta llegar a la solución. Y esa fue una barrera importante. Sí, es ir luchando contra el sistema con la medicina basada en existencia e ir cambiando un poquito el sistema y ir viendo las necesidades que tenga cada uno de nuestros servicios. Y ahí se han venido a formar pues varios códigos interinstitucionales que deberían de estar unificados, como está el código infarto, como está el código cerebro, pues ahora está el código sepsis, ¿no? Que ahorita vamos a hablar. Y entrando ahora a lo de las escalas, que ahora sí cada quien tiene la escala que más le guste. Totalmente. Que se vinieron a revolucionar justo a partir de estas guías que ya venimos platicando, que está Quick SOFA, que a mí no me gusta, ¿no? Porque hasta un paciente con trauma tiene Quick SOFA, pero bien lo platicábamos antes de entrar al aire, que pues también sirve mucho para la identificación del cuidador o quien tiene pocos conocimientos en esta patología.
Pero hay otras, SOFA, News, Speed. ¿Usted qué nos diría? ¿Qué recomendaríamos más? Yo creo que cada escala es para un escenario distinto, Sí. ¿no? Quick SOFA sí me gusta para el cuidador, para el prehospital, ¿no? Crees que tiene infección y tiene 2 puntos de Quick SOFA, llévalo a un centro pues, donde puedan atender la infección. Probablemente un centro quirúrgico, no un centro de trauma, no un centro de stroke, ¿no? Entonces llévalo a un lugar donde puedan. Luego, en urgencias, SOFA es muy lento. Tardas 2-3 horas en tener todos los resultados, entonces no te sirve. O más. Entonces, en urgencias, el que está como de mayor peso estadístico es SPEED. Está diseñado, es Sepsis Patient Evaluation in Emergency Departments, que quiere decir que está hecho específicamente para emergencias. Y te pide criterios clínicos y una gasometría. O sea, no es tan difícil, ¿no? Incluso la gasometría podría estar ausente. Hay estudios ya de SPEED sin gasometría y te da un puntaje que te dice menos de tantos puntos es una infeccioncilla, mándalo a su casa y dale datos de alarma. Si tiene buena red de apoyo y no tiene comorbilidades, etcétera. Pero más de tantos puntos, hospitalízalo y más de tantos puntos va a terapia. Aunque no esté intubado ni con aminas, porque ese paciente es como el que decías hace rato, lo subimos a piso y se va a deteriorar. Mejor de una vez guárdalo en la UCI, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la escala predice que desde urgencia se va a ir a la terapia intensiva. Y para toda hospitalización, para ese paciente que nosotros subimos, ya con manejo inicial de la infección o de lo que sea, News. Ahí sí News tiene una gran validez estadística para el paciente en piso y quien es responsable y quien ha demostrado mejor impacto de News es enfermería. Sí, la enfermera. Ajá. Definitivamente. Sí, o sea, enfermería con buena capacitación, enfermería con buenos resultados en todo el hospital. Pues yo creo que es importante, ¿no? O sea, el primer tema es la detección temprana. Ahí hay un tema todavía de un poquito de dimes y diretes que sí, cuál es la escala inicial. Y yo haría la siguiente pregunta. Una vez que lo detectamos y lo sospechamos, pues tendríamos que empezar un protocolo estandarizado, ¿no? Uh-huh. Como todos los otros códigos que mencionamos, porque en urgencias ya lo dijimos en episodios previos, somos muy pro códigos, porque hay que hacer las cosas estandarizadas precisamente. Uh-huh. La sepsis no es la excepción. Se está desarrollando el concepto de código sepsis porque son acciones elementales específicas que sabemos que si se hacen incrementan la sobrevida. Entre ellos, creo que 2 puntos muy importantes son la selección del tratamiento antimicrobiano ideal y el tiempo de instauración. Uh-huh. Obviamente empírico, ¿no? Pensando en la sospecha del foco inicial. Y la otra es la reanimación junto con la toma de cultivos, ¿no? Que ya lo mencionábamos que son importantes. Mi pregunta sería orientada a este tema, ¿no? ¿Cuál es la importancia del protocolo estandarizado? Porque en urgencias siempre lo decimos, el paciente llega, tenemos máximo, pues no sé, 10, 15 minutos para hacer una evaluación inicial. Ahorita hablamos de reanimación, podríamos hacer un podcast completo de reanimación. Mejor lo guardamos. Pero sí el protocolo, ¿no? Es decir, ¿a cuánto tiempo ese paciente en la sala de urgencias ya debería de tener un diagnóstico, un tratamiento antimicrobiano empírico y lo más importante, un destino, que es creo que lo relevante, ¿no? Todo en una hora. Todo en una hora. Y si es posible, porque lo hemos hecho, medido, implementado. Sí, cuesta madurar un proceso de implementación de cualquiera de estos sistemas, ahora sí que de sistematización de la atención, cuesta madurarlo, ¿no? Por ahí los españoles dicen que un código sepsis tarda entre 2 y 3 años en generar resultados estables, ¿no? Pero todos se enfocan en la primera hora, la famosa hora dorada de la sepsis, y te dicen, canalízalo, empieza líquidos en función de respuesta a volumen, deja de responder, inicia vasopresor, evalúa inotrópico, estás poniendo antibiótico, recabas laboratorios en un mundo ideal en 1 a 2 horas y toma decisión de a dónde se va. Porque si es quirúrgico, ya tienes solo 6 horas de que entró a que entra el quirófano. O sea, el puerta urgencias, puerta quirófano es de 6 horas. Entonces tienes que hacer todo muy rápido para darle chance al quirúrgico también entrar a resolver su foco. Claro. En la primera hora, pues es asegurar que la primera hora es el uso del antibiótico, ¿no? Evidentemente pensando en el foco, la reanimación inicial. Uh-huh. Después de eso, determinar si el paciente está con choque séptico, ¿no? Y utilizar inotrópicos. Pero un tema que es muy importante es la reanimación, ¿no? Todos creo que se acuerdan de ese famoso concepto del Surviving Sepsis de 30 mililitros por kilogramo de peso que manejamos. Que a todos nos da dolor precordial cuando mencionamos eso, pero es que es parte de la evolución de la reanimación, ¿no? Y sigue estando en las guías. Y sigue estando en las guías. Y seguirá. Y hoy sabemos que no es así, ¿no?
Yo voy a aventarme mi comentario, que ya se lo había preguntado al doctor y lo habíamos platicado. O sea, yo creo que sí, no está mal, pero para quien no tiene conocimiento avanzado, ¿no? Para quien tiene como el primer contacto de unos minutitos, iníciale de algo a nada, iníciale eso. No sabes mucho de sepsis, pero refiérelo de forma temprana, ¿no? O dile a alguien que le sepa un poco más del tema. Pero no es una ley. O sea, actualmente llegan pacientes al servicio de urgencias y yo todavía escucho algunas otras especialidades o incluso residentes. Pero entonces le dejamos las soluciones a 30 mililitros kilogramo. Individualízalo. Mira, la señora tiene 90 años, tiene falla cardíaca, tiene estenosis aórtica. No nos va a aguantar esos 30 mililitros, ¿no? Probablemente ni 10 te aguante. Claro. O probablemente es un hombre de 1,90, de 100 kilos, que tampoco se va a quedar súper corto. Claro. No, o sea, cambió mucho la recomendación de las guías originales de sobrevivencia sepsis a las últimas. Sigue apareciendo, pero te dice solo en caso de hipotensión e hiperlactatemia mayor a 4. O sea, solo en ese caso. No es para todos. No es como déjale una base de 30 mililitros a todo el chocado que llegue. Claro. Es si cumple estos dos criterios, pónselo. Y luego abajo ponen así como letras chiquitas como los bancos, ¿no? Te ponen informativo. Esto tiene que ser personalizado. Sí, claro. Y dices, bueno, nuestros pacientitos, primer lugar de obesidad en América Latina, de diabetes en América Latina, de infarto en América Latina. O sea, claro, nuestras fallas cardíacas, nuestros riñones no aguantan igual. Insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿no? La edad, o sea, la edad es un factor para no poder sobrevivir. O se lo inician y se queda 3 días así. Claro, que es lo peor, ¿no? Es líquidos mesurados. ¿Cuál es, a tu punto de vista, yo sé que está demostrado la utilidad de los biomarcadores, pero yo creo que para los que nos escuchan y nos ven, sobre todo para los médicos de urgencias y quienes están en formación, valdría mucho la pena hablar específicamente de la importancia, o más bien del tiempo exacto de la interpretación de los biomarcadores en el paciente, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo he visto esas experiencias del terror, ¿no? Donde llega el paciente, ya no digamos con sepsis, digamos con choque séptico, y no, espérame. Tiene que salir la procalcitonina, tiene que salir la PCR, tiene que salir, no sé, el biomarcador que ustedes quieran, ¿no? Ándale. Interleucina 6, ¿no? Para iniciar el tratamiento y la reanimación. Y el pobre paciente lleva en urgencias media hora sin nada, ¿no? Hay una línea muy delgada entre la realidad y la ciencia ficción de los biomarcadores, ¿no? Si bien tienen mucha utilidad, yo soy pro biomarcadores. Sí, claro. Siempre he dicho, si los tienes, tómalos, pero no deben de dictar la pauta terapéutica. La mayoría de los biomarcadores son o para corroborar el diagnóstico o para estimar la gravedad de un paciente, ¿no? Lactatos altos, procalcitonina alta, BCG elevada. O te van normando tu terapia. Exacto. Pero lo más que te puede decir un antibiótico es, ¿está más grave o está menos grave de lo que creías? No te va a decir, ponle más agua o ponle más vasopresor o quita el antibiótico, ¿no? Te puede ayudar a discernir si tiene una respuesta inflamatoria o proinflamatoria o al revés, ¿no? Si es un paciente con un estado de inmunodepresión. O ese paciente que tal vez, por ejemplo, no está chocado. Esto lo han hecho muy bien los españoles. No está chocado, pero sí tiene un foco de infección y factores de riesgo. ¿Cómo decido que es una infección que voy a tratar en casa o que mejor lo dejo en urgencias o que mejor lo paso a el cubo de choque de una vez, ¿no? Porque el biomarcador me dice que tiene alto riesgo de deterioro en las siguientes 24 horas. Padrísimo, para eso sí. Y ahí sí tomas decisiones. Pero para decirte cuánto volumen vas a pasar o en qué momento inicias el vasopresor, no requieres un biomarcador. Lo requieres para establecer lo que vas a hacer después con el paciente. Y la respuesta al tratamiento antibiótico, ¿no? También puede ser. Sí, con la proca. Pero eso no le toca urgencias. Lo que sí nos toca es tomar el biomarcador para tener la base. Claro. Y que el siguiente servicio, piso, terapia, lo que sea, pueda tomar un control y decir, mira, estaba bien o hay que cambiarlo. Porque nosotros mismos nos estamos contradiciendo, ¿no? A nuestro objetivo, que sería la primera hora para establecer diagnóstico y tratamiento, o probablemente no tenemos el diagnóstico completo, pero ya tenemos el nombrecito, está séptico, está chocado séptico, ahora falta saber de dónde, y esperar un biomarcador para poder instaurar un tratamiento, ya como que choco. Sí, es complicado. Bueno, a ver, les voy a platicar otra historia del terror. Ustedes me van a decir si es tan frecuente o no. Llega el paciente con abdomen agudo, ¿no? Con una apéndice complicada. Ya sé para dónde va.
O llega el paciente con Saludos a los amigos cirujanos. Saludos a los amigos. Llega el paciente con un empiema, ¿no? Por ejemplo, y llega con datos de sepsis. Y hay que mejorar las condiciones clínicas para que el paciente pueda pasar a quirófano. Y ahí va Silvia a pelearse. Para hacer un drenaje de absceso, una laparotomía. El pobre paciente sale con el abdomen congelado, ¿no? Y entramos en un enorme círculo vicioso de respuesta inflamatoria y al final de cuentas el paciente sigue igual. Sí. Híjole, la insuficiencia crónica de tiempos quirúrgicos, por no decir de otra forma, sí es un tema importante y es un tema que tiene que llamar la atención de los tomadores de decisiones en los hospitales, claro, a las áreas de calidad, a las áreas quirúrgicas, a los servicios de estadística de los hospitales, decir qué está pasando, en qué momento entró ese paciente. No es nuevo, pero la evidencia, o sea, el concepto de entrar rápido a quirófano no es nuevo, pero la evidencia de sepsis apenas sale hace un par de años. Real, tangible. En JAMA Surgery lo publicaron los mismos cirujanos y dicen, paciente que entró antes de 6 horas puede reducirse la mortalidad entre un 50 y un 70% solo por la intervención quirúrgica. Es decir, urgencias pudo haber encharcado al paciente, pudo haber seleccionado mal el antibiótico, pudiste no haberlo intubado a tiempo. Todo lo hicimos mal. Imagínate que todo lo hicimos mal, pero el cirujano lo metió antes de 6 horas, ya le bajaste la mortalidad. Sí. A pesar de que el tratamiento inicial haya estado mal. Ahora, si todo lo hicimos bien en urgencias y además entró en las primeras 6 horas, la reducción llega a ser del 70% de la mortalidad. Y no es solo paciente de abdomen, no estoy hablando de cirugía general y gastro. Estoy hablando de trauma cronocefálico, de trauma de ortopedia, de celulitis y pie diabético, abscesos, empiemas meningios, o sea, de todos los procesos quirúrgicos, ¿eh? Y yo les quiero preguntar algo. Yo creo que sí va cambiando, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo haberme aventado uno que otro corajito. Usted bien sabido. Usted los conoce muy bien por ese tipo de decisiones, pero no sé, hace 10, 12 años. Y ahorita quería hacer memoria y creo que ya no ha pasado, pero no si es dentro de mi mundo, ¿no? De donde yo trabajo, o seguimos en ese concepto sí en muchos hospitales de primero estabilízalo y después veo si lo meto. Creo que el cirujano ya estaba más metido en estos temas. Hace no mucho yo vi que usted fue a dar una plática para los cirujanos y en serio hasta me emocioné y hasta como sí me friqué de que a poco sí. O sea, están más involucrados en estos temas y que no es nada personal con ellos. O sea, que prácticamente estos procesos de infecciones es el trabajo multidisciplinario como otras muchas enfermedades. Sí, la verdad es que la comunidad quirúrgica en general ha mejorado mucho porque también la evidencia los ha empujado, porque tienen sus foros de sepsis y todo. Ahora hay que mandarle un saludo a los amigos anestesiólogos que nos escuchan, porque muchas veces es quien te dice no está en condiciones para una anestesia. Y cuando te lo pase dentro de 10 horas va a estar peor, mano. O sea, sí. Es ahorita, ¿no? No le puedo quitar la sepsis y luego el apéndice. Es al revés. Primero contrólame el foco y luego hablamos de la infección, ¿no? Ahí viene otra pregunta importante, la selección de la terapia antimicrobiana. Yo creo que hasta hace algunos años no teníamos tanto conflicto, ¿verdad? En el tratamiento antimicrobiano. Nuestro cerebro pensaba muy fácil y decía, bueno, pues si es una neumonía adquirida en la comunidad, ya sabemos por dónde va. Si es un paciente con una sepsis abdominal, ya sabemos por dónde va. Pero luego teníamos guardados los antibióticos. Ya teníamos los antibióticos, pero luego vino un punto de inflexión en la medicina en general, no solo en urgencias, que fue el COVID, y empezamos a complicarnos las cosas, ¿no? Bueno, y no solo el COVID, la tuberculosis y todas esas enfermedades que hoy creíamos que ya no íbamos a ver tan frecuentes, pero que es un boom nuevo de estas enfermedades. Y entonces ahora seleccionar el tratamiento antimicrobiano ya no nada más depende de eso, depende de si lo tenemos o no. Depende del contexto del paciente y depende del foco que estamos sospechando, pero también ya no podemos sospechar focos tan clásicos como lo hacíamos antes, ¿no? O sea, vemos pacientes pues ya medios complicadones, sí. ¿no? Sí, se ha vuelto un tema de mucho interés. En México se le puso atención como en el 2005 que sale la primera norma oficial de uso de antibióticos. Después, no me recuerdo si fue 2010, 2014, por ahí empezaron las regulaciones de venta de antibióticos a nivel nacional. Primero en un estado, luego a nivel nacional, de que no podías comprar antibióticos sin receta. Ya, mejoramos un poquito y medio quisimos controlar la resistencia. El problema es que luego salen un montón de consultorios en todos lados, con o sin o con regulación dudosa, que su meta es vender ciertos antimicrobianos, ¿no? Y hasta lo anuncian, el antibiótico más vendido de esta cadena de farmacias, ¿no? Por no decir cuál. Y es un problema porque le dan antibiótico a todo lo que se mueva
¿no? A un golpe le dan antibiótico por si acaso. Entonces estamos viendo en los hospitales pacientes que ya recibieron 1, 2, 3 dosis de antibiótico, muchas veces mal administrada la posología, por la prescripción o por la administración del paciente, el apego del paciente, y vemos ya los gérmenes resistentes en urgencias. A mí lo que me preocupaba mucho era que yo veía a los pacientes, por ejemplo, en terapia, bueno, en urgencias, o sea, también, y el antibiótico era uno en la mañana, un cambio en la tarde y cambio en la noche, ¿no? Sí. Y entonces esta parte de la resistencia bacteriana es culpa también de nosotros, o sea, del personal de la salud. Y a veces, pues tristemente, sin cultivos, ¿no? O tomábamos los cultivos y nunca íbamos a recoger el resultado preliminar. Y veíamos casos de pacientes que estaban 15 días con el mismo tratamiento antimicrobiano y pues hasta que se complicaba veíamos que pues había que hacer un cambio, ¿no? O alguien se daba cuenta. Hemos escuchado ahora mucho este tema de programas de administración de antibióticos. Creo que ha sido un éxito también muy importante en los hospitales, bien lo decías. No solamente el tener el programa de uso racional de antibióticos, sino también tener pues estos estudios de la flora, ¿no? Patógena y además intrahospitalaria que tenemos, ¿no? Porque pues parte de las medidas de calidad hoy en los hospitales es si el paciente viene de un traslado interhospitalario, pues quítale la sonda y cultívala, ¿no? El catéter, o sea, eso a lo mejor no lo hacemos en todos los hospitales, pero es un tema importante, ¿no? Sí, definitivamente los PROAS son un reto para los hospitales, ¿no? Creo que son de los programas o incluso de los comités, de los CODECIN y de uso de antibióticos y esto, son de los más complejos. Porque desafortunadamente pasamos pasamos infecto y microbiología en la carrera y todos creemos que sabemos utilizar bien los antibióticos. Y eso pasaría en el contexto de la no resistencia y la no comorbilidad. En un mundo ideal. En un mundo ideal, ¿no? En los pacientes que están en el libro. Pero en la práctica, en el servicio de urgencias, como lo decíamos hace rato, 3, 4, 7 comorbilidades el paciente, que así nos llega al hospital donde yo estoy. La media son 3 comorbilidades, es nuestro estudio epidemiológico de ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Empezar a demostrarle a la autoridad del hospital que es más fácil que me contrate un químico en la noche para tener muchos cultivos, porque si tengo muchos cultivos, tengo más información de mi flora, de lo que llega a mi hospital en la comunidad. Y entonces ya le puedo decir al equipo de la VH o la WIESH o epidemiología, como se llame, que me ayude a crear mis guías locales de antimicrobiano. Y ya no basarme en el app, ¿no? O en las guías americanas de quién sabe, que son poblaciones muy distintas. Nada que ver con los pacientes. Nada que ver. Y es importante resaltar que desde el principio estaba diciendo mi unidad, mis bacterias, mis propios bichos. Y eso es importante. O sea, que tenemos que individualizar en el lugar donde nos estemos desarrollando, porque no es la misma bicho que usted va a tener o la misma bacteria que yo voy a tener. A veces tenemos que conocer muy bien, la población. Pregúntales a la zona de hospitales. Sí. O sea, entre los hospitales las bacterias tienen diferentes resistencias. Sí. Y a veces se mandan entre ellos. El Acinetobacter de las terapias es diferente. De todas. Sí, pero muchas veces nos guiamos por las guías, ¿no? Ajá. Volvemos a lo mismo. Sí, claro. Sí, y las guías son eso, son una recomendación para un mundo estándar, para un 70-80% de los pacientes, pero y ese otro 20% que atendemos en los pacientes de tercer nivel, en los servicios de urgencias, pues no es el mismo, ¿no? Sí. Hay una preocupación importante, hemos visto las publicaciones recientes, yo creo que ya desde hace más de 5 o 6 años de la Organización Mundial de la Salud, ha habido varios estudios importantes, está el movimiento ya mundial de la contra de la resistencia bacteriana. La verdad es que han sido publicaciones, pues no quiero decirlo así, pero son alarmantes al ver que en gran cantidad, si no es que en la mayoría de los países, ojo, no solo desarrollados, sino en vías de desarrollo, existe una resistencia bacteriana bien importante en las salas de urgencias, en las unidades de cuidados intensivos. Y esto es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tenemos hoy un paciente con una enfermedad infecciosa complicada, existe el riesgo de que la respuesta no sea la más adecuada. A veces nosotros, yo por eso les decía, les echamos mucho la culpa a la mamá, al papá que le quiere dar siempre un tratamiento antibiótico a una faringoamigdalitis, pero nosotros mismos en el hospital, los médicos de primer contacto y en el hospital favorecemos la resistencia bacteriana. Sí, regresamos un poco al punto de la implementación, ¿no? Es cómo educamos a nuestra generación, o sea, cómo nos actualizamos nosotros y cómo educamos a la nueva generación, ¿no? Por ahí hace unos años proponía yo la creación de
el alta especialidad de infectología de urgencias y de infectología crítica, y estaba con una mesa de algunos doctores de más canas, y decían, no, eso es ridículo, nosotros ya sabemos que es mero y banco para todos los pacientes. Y justamente por eso lo estoy diciendo, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Conozco ya servicios de urgencias que en su programa mandan a los residentes a rotar infectología, un mes al R1, al R2, y así el conocimiento permea durante toda la formación. Nosotros en la terapia también mandamos a los residentes a rotar infectología un mes, ¿no? Fuera del hospital, donde ven un mundo ideal de infectología, donde tienen todo y pueden llegar a la terapia intensiva y decir, a ver, ¿dónde está mi cultivo? ¿Dónde está? Y se empiezan a hacer rutinas, pero es trabajar en educar, y en educar, y en educar. Y es una cadena de responsabilidades, ¿no? Uh-huh. No solamente queda en el acto médico, en el personal de salud esta responsabilidad. O sea, partimos desde la población, Uh-huh. que pues, muchas de las enfermedades que podamos tener, la mayoría no va a requerir quizás de un antibiótico y la población llega a exigir el antibiótico, ¿no? Uh-huh. O incluso inyectado porque así me siento mejor. Para que amarre. Sí, para que amarre y para que rápido porque tengo una boda el fin de semana. Luego viene en el personal de primer contacto, ¿no? Dígase prehospital, dígase enfermería, dígase consultorios o pues nosotros de urgencias para la detección y tratamiento. Uh-huh. Y la otra, pues viene en todo lo demás, ¿no? La resistencia bacteriana, que nosotros mismos contaminemos al paciente con algún otro paciente que entramos y no tuvimos las medidas preventivas para evitar la contaminación, o que en los cubículos donde hay 4 pacientes pusimos al paciente séptico, al lado paciente posoperado, Uh-huh. pues muchas medidas que es responsabilidad de todos. El hacinamiento hospitalario es un tema muy complicado. Sí. Lo vimos en la pandemia, ¿no? Los hospitales, de repente cuando nos cae el COVID no estábamos preparados para que atendiéramos a los respiratorios de los no respiratorios y luego ya no sabíamos dónde moverlos. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que en realidad en un tema, porque o sea, fue COVID, pero igual puede ser otra cosa, no estamos preparados para un tema, un código epidemiológico, un tema así complicado, impacta al sistema de salud sin duda. Sí, ¿no? sin duda. Y dejó secuelas, ¿no? Sí, que es lo más importante. Bueno, pues yo creo que podemos resumir algunos puntos de lo que hoy hemos platicado. A mí se me hace un tema bastante interesante y creo que nos pudiera dar para otro episodio completo. Entender y dar a entender a los profesionales de la salud y a quienes nos están escuchando, sobre todo a los médicos en formación, que sepsis es una emergencia. Eso yo creo que lo sabemos perfecto y que requiere de una acción inmediata, ¿no? Siempre lo vamos a decir, la clave fundamental del tratamiento, la mortalidad, el pronóstico es la atención que le demos los primeros minutos. Yo creo que, salvo lo que ustedes opinen y estarán de acuerdo conmigo, la integración del equipo multidisciplinario en este y en otros casos sigue siendo importante. El médico de urgencias no es nadie si el paciente tiene un proceso infeccioso de resolución quirúrgica. Nosotros podemos iniciar un tratamiento inicial en urgencias, pero si no es quirúrgico va a tener que pasar a la unidad de cuidados intensivos y ahí van a tener que continuar con el tratamiento. Y hace tiempo me acuerdo que estábamos en un simposium donde hablábamos acerca de sepsis y yo preguntaba que cuándo le llamamos al infectólogo, ¿no? ¿Cuándo le llaman ustedes al infectólogo? Y levantaban la mano y decían, cuando ya está complicado y no sabemos qué hacer porque no responde al antibiótico. No, al revés, ¿no? Si el paciente llega con un proceso séptico complicado y ya se activó el equipo de respuesta, el infectólogo tiene que estar desde el principio porque eso es lo que va a prevenir la complicación. Otro tema importante es que si retrasamos el diagnóstico y retrasamos el tratamiento, al paciente le va a ir mal. Esa es una realidad, ¿no? Y creo que hoy tenemos que fomentar mucho la educación a quienes nos escuchan en formación de que cada vez tengamos esta costumbre de pedir los cultivos, de hacer el abordaje inicial y algo que ustedes lo mencionan muy bien, individualizar a cada paciente, ¿no? Yo les pediré a ambos, con el afán de ellos cerrando un poco el tema, que pues nos dieran de alguna manera un mensaje sobre el tema dirigido, por supuesto, primero a los profesionales de la salud. Creo que es un tema muy relevante y a la comunidad en general, porque también ya lo vimos, la población tiene un papel fundamental en este tema, ¿no? Sí, yo creo que el mensaje más importante que me gustaría que la comunidad médica se llevara es la educación, la capacitación continua, ¿no? Sepsis es compleja porque tiene cualquier foco. O sea, tienes que aprender a diagnosticar tejidos blandos y riñón y el psoas y si es grave o no, en todas las presentaciones clínicas que puede tener un síndrome clínico infeccioso, que son todos los síndromes infecciosos que hay. O sea, es muy diversa la etiología. Y como es tan diversa, también tienes que entender dónde penetra el antibiótico, a qué dosis, si le das carga, si hay no, si hay infusión. Y tienes muchas armas terapéuticas.
No es solo, sin demeritar, el fibrinolítico. Ya, es un arma terapéutica y se acabó, ¿no? Y hay 2 y listo. O el toxíndrome. Me van a regañar luego por decir eso. No. Pero si lo mordió la víbora A, pues es el antídoto A. No hay otro. Aquí tiene neumonía. ¿Cuáles gérmenes pueden ser? ¿Cuáles pegan bien? ¿Cuál no le pega a la función renal y hepática del paciente? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué antibiótico tomó antes? Entonces, seleccionar el fármaco antimicrobiano es un verdadero dolor de cabeza si no estás entrenado. O al revés, lo infravaloras y dices, pues dale lo de siempre, ¿no? Y punto. Que muchas veces caemos en eso, o sea, se estandariza, ¿no? Exacto. Pacientes con neumonía, sí, dale. Entonces, no hay estándar antibiótico para ningún paciente, entonces hay que educarnos. Esa es la primera cosa, es que nos están escuchando, nos están viendo, sepan que hay mucho que seguir aprendiendo de sepsis, ¿no? Por supuesto. Silvia. Y yo creo que me quedo con lo de la población, porque el doctor lo dijo muy bien para el personal, que no nos obliguen a dar antibióticos, ¿no? O sea, bueno, no nos obligan, pero nos orillan, o a muchos, a dar el antibiótico justo porque piensan que no solo con un analgésico, con un antihistamínico, con algo muy sencillo se les va a quitar su proceso infeccioso. Que confíen en los conocimientos que tiene su médico, evitando justo la administración innecesaria de un antibiótico, porque probablemente esa enfermedad vaya a progresar. Y ahí sí vamos a necesitar un antibiótico, o 2 o 3, no sabemos, o vaya a terminar en un hospital. Y cuando llegue al hospital ya no vamos a tener las herramientas necesarias para poderle brindar la mejor atención al paciente. Entonces, esa es la importancia de no querer suministrar innecesariamente antibióticos. Yo creo que no hay nada más triste cuando hablamos un poco acerca de los pacientes graves, y sobre todo en las áreas críticas, de un paciente que fallece, de un paciente que tiene una complicación, queda con secuelas neurológicas o de la que ustedes quieran, de una enfermedad o de un padecimiento infeccioso que pudo haber sido prevenido con un buen tratamiento, ¿no? A veces no nos la creemos, o sea, no nos creemos que el simple hecho de poner un antibiótico antes de la hora, de iniciar la reanimación, de poner fármacos inotrópicos, realmente impacta en la sobrevida de ese paciente. Yo creo que es un tema que da para mucha discusión y ojalá que quienes nos escuchan y quienes ven pacientes con sepsis todos los días se crean que las intervenciones que pueden hacer desde el servicio de urgencias realmente son importantes, ¿no? Bueno, todos, ya lo dijimos, urgencias, terapia, todos en realidad, y porque no hablamos ni de gineco ni de pediatría, porque también hay procesos sépticos en esa parte. Y es un tema que nos abarca a todos, ¿no? Por supuesto. Pues, doctor Luis Gorordo, muchas gracias por estar con nosotros, Luis, en este podcast. Creo que es un tema bastante interesante que nos da para muchos bemoles y ojalá que podamos tenerte en otro episodio para poder hablar de ellos. Silvia, sí, se me fue muy rápido el tiempo. Se nos fue rápido el tiempo, es un tema bastante interesante. Y pues agradecerles a ambos el estar aquí con nosotros. Pues agradecemos a todos que nos hayan seguido en este episodio. Esperemos que haya sido de mucho provecho y muy de agrado esta información, este tema tan interesante. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, del canal de YouTube, Pulso Crítico Podcast, información muy importante relacionada a la medicina de emergencias y temas frontera. Y los invitamos a que nos sigan, a que nos den like, a que evalúen también este podcast. Y nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Pulso Crítico, conversaciones que salvan vidas. Hasta luego.